Esta mesa está dedicada a la memoria. Vamos a tener gente desde Alemania, desde Argentina, desde México y desde Perú. Bienvenido, Omar. Bueno, pues buen día para todos y todas. Agradezco mucho la oportunidad al Festival Internacional de Teatro en Manizales de poder ser parte de este encuentro. El día de hoy deseo compartir con ustedes algunas partes del camino escénico interdisciplinario que como artista investigador he iniciado, impulsado por indagar y reflexionar en este caso sobre la memoria y el acontecimiento escénico. Hoy hablaré sobre la memoria conquistada a partir de la pieza escénica Conquista 21, Luchar por el Destino. Antes, para empezar, me gustaría compartir un chispazo de memoria y reflexión a través de las palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que vivió en un constante ejercicio memorial y literario. Cito: "La veneración por el pasado me pareció siempre reaccionaria. La derecha elige el pasado porque prefiere a los muertos. Mundo quieto, tiempo quieto. Los poderosos que legitiman sus privilegios por la herencia cultivan la nostalgia. Se estudia historia como se visita un museo y esa colección de momias es una estafa. Nos mienten el pasado como nos mienten el presente. Enmascaran la realidad. Se obliga al oprimido a que haga suya una memoria fabricada por el opresor, ajena, disecada, estéril. Así se resignará a vivir una vida que no es la suya, como si fuera la única posible". Desde hace algún tiempo, siendo un migrante más, comencé los estudios de una maestría en artes en Alemania, con énfasis en los estudios interamericanos. Durante este tiempo y con el antecedente de la actuación y la comunicación que venía desarrollando en México, aunado al análisis de los distintos seminarios que la maestría me ofreció, comencé a escribir mi tesis final de maestría. Pero llegó un momento en que me pregunté, ¿cómo puedo trasladar parte de este conocimiento teórico a otros espacios o a otros públicos? La respuesta que decidí fue a partir de acontecimientos escénico-performativos. Así surgió en mí un interés peculiar por reanalizar, reinterpretar y reanimar uno de los conceptos rectores de mi investigación, la memoria, y cómo es que se relacionan algunos mecanismos de exploración y reflexión en torno a este fenómeno. La memoria es un tema que atrae, y mucho más en nuestra América Latina. En la actualidad, los saberes sociales más dispares, los sistemas simbólicos culturales y algunas disciplinas científicas estudian de manera conjunta la problemática de la memoria. Este concepto, potencializado por los estudios culturales, los cuales incluyen dentro de sus mecanismos conceptos como mentalidades, identidades, símbolos, textos, medios, y cómo la formación de la sociedad, los procesos históricos, la literatura, el arte y los medios, traen posibles claridades a la perspectiva de la memoria. En este caso, a través de un proyecto que surgió impulsado tanto por un hecho histórico en específico y sus repercusiones actuales en las distintas esferas de la sociedad. Durante el inicio del 2020 y con un virus que comenzaba a expandirse en todo el mundo, cofundé en compañía de otro amigo y creador escénico mexicano el colectivo Tecnémori, con la intención de investigar y explorar distintos lenguajes escénicos interdisciplinarios para producir procesos y creaciones encaminadas a los campos de la memoria y la tecnología, teniendo como objetivo la producción de conocimiento a partir de formas de representar simbólicamente, construir en la acción y pensar de otras formas el mundo con la interacción de distintos saberes o áreas del conocimiento, en, desde, para y con la experiencia o las experiencias. Fue así que inicié un proyecto encaminado a indagar la primera parte de lo que he llamado la trilogía de la memoria, un proyecto escénico performativo interdisciplinario de largo aliento que busca capturar con aspectos que involucran el fenómeno de la memoria en sus distintas manifestaciones, así como algunos de sus vínculos con otros modos y formas de reinterpretarla. El primer proyecto de esta trilogía es Conquista 21, Luchar por el Destino, una pieza unipersonal constituida de acontecimientos tecnoviviales como el cuerpo, el sonido, la luz, la multimedia y el arte objeto, que indaga y presenta la confrontación o similitudes de dos visiones distintas del mundo, la mexica y la española. Busca también reflejar diversas alteridades y representaciones del otro, a partir de algunos momentos resignificativos de la caída de México Tenochtitlan, ocurrida en 1521.
Emprendimos este viaje junto con creadores escénicos alemanes y mexicanos a través de la virtualidad en su primera etapa, debido a la presencia de ese virus que vino a revolucionar y reflexionar nuestra existencia dentro y fuera de los escenarios. Comenzando una indagación y simultáneamente una reestructuración y búsqueda de estrategias sobre la forma de construir artefactos escénicos a los que en general veníamos utilizando. Juntos construimos un convivio escénico liminal, interdisciplinario, estrenado en el año 2020, creando y adaptándonos, como ya lo mencioné, a maneras peculiares de compartir convivios escénicos. Como lo señaló en su momento el maestro Mauricio Cartún, cuando afirmó que el teatro, cito, ya no cambia solo como resultado de un devenir estético, como lo había hecho durante miles de años. Ahora cambia porque si no, muere. Un auténtico pico de crisis, un punto de inflexión que lo llevará a zonas insólitas. Considero que la creación escénica tiene el compromiso de superar el terreno de la anécdota y el divertimento para lanzar preguntas a su propio momento histórico, el cual exige luchar contra la derrota del pensamiento en nuestras sociedades actuales. Es así como decidí, a través de esta pieza, regresar al cuerpo al centro de la investigación y exploración de distintos mecanismos de expresión y transmisión de mensajes, en colaboración de objetos físicos o no físicos, los cuales, al ser intervenidos, se vuelven una carga de acontecimientos que resuenan para repercutir en el pensamiento y reflexión de nuestro contexto actual, a partir de un hecho que marcó nuestro destino desde hace ya 501 años como mexicanos. Las versiones del pasado cambian cada vez que se evoca algo, a medida que cambian los hechos del presente. Parte de esta búsqueda escénico-interdisciplinaria pretende indagar si existen modos y formas de conquistar la memoria y sus mecanismos de transmisión. Memorias, recuerdos y olvidos son conceptos que están estrechamente relacionados tanto en el plano individual como en el plano colectivo. El recordar se debe de concebir como un proceso, los recuerdos como su resultado y la memoria como una habilidad y estructura cambiante. Aquí me pregunto, ¿la memoria rescatada de los hechos históricos puede llegar a ser visible? ¿Se produjo o sigue produciéndose una conquista de la memoria? Este ciclo, que comenzó hace ya 5 siglos en nuestro territorio, provocó diversas manifestaciones que se dan cuando dos fuerzas totalmente opuestas y de visiones de mundo chocan. Estos hechos poco a poco se revitalizan y producen una búsqueda incesante de saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Las resignificaciones de la conquista en tiempos coloniales y postcoloniales siguen vigentes con esta investigación escénico-interdisciplinaria que se construyó a través de las letras, el teatro, la medialidad y la memoria en distintas revelaciones. Compruebo una vez más que todo acto performativo atravesado por impulsos memoriales sigue siendo un fenómeno con capacidad para espolear la reflexión y transformación social. En este caso, el convivio escénico de Conquista 21 invita a indagar sobre algunas violencias y crueldades que provocan traumas, mismos que desvanecen la línea divisoria entre pasado y presente. La persona queda detenida en su presente por un pasado que retorna una y otra vez para atormentarla. Una persona en tales condiciones no puede tomar responsabilidad de su pasado y mucho menos superarlo. Bajo esta perspectiva, surgen diversos anclajes que podrían ser vinculados al hecho histórico de la conquista en nuestros días. ¿Cómo es que yo, como mexicano, latino, cargo y construyo al mismo tiempo un tipo de realismo traumático y cómo este altera mi destino? La memoria, en combinación con artefactos performativos, puede ser usada como objeto para homogenizar o para crear alteridades, como parte del yo y de la otredad. Y desde allí vienen otras preguntas. ¿Qué es recordado? ¿Quién manipula el recuerdo? ¿Qué pasa cuando el poder de evocación es usurpado? ¿Cómo se clasifican los recuerdos? ¿Qué conservamos y rememoramos? ¿Bajo qué preceptos de verdad y veracidad recordamos o nos hacen memorar un suceso? Se puede considerar a los hechos escénicos como acontecimientos de la memoria, ya que explotan de manera poética un mundo visto y trasvisto. La dota de imagen y acontecer para que reviva
en palabra, carne, voz y escena, resignificándolo con la mirada de cada testigo espectador. Las prácticas teatrales y performativas pueden referenciar estrategias formativas que conduzcan a la transmisión de la historia reciente o antigua y contar con la posibilidad de ser, al mismo tiempo, actos políticos, como lo menciona también Maurice Halbach en esta tesis sobre si existe la historia, que la historia, perdón, no es todo el pasado. La reflexión en torno a las formas de contar, en combinación con los procesos de investigación escénica, se convierte en un acontecimiento performativo. Es una manera de producir conocimiento y memoria que es constante y que no solo está en la intelectualización. Tanto las academias, así como los modos y formas de producir conocimiento, afortunadamente, se van transformando. Y cuando la memoria tal vez no alcanza, se puede recurrir siempre al teatro, ya que nada está aislado del resto del mundo y las experiencias siempre resuenan. Si volteamos a nuestra memoria, tal vez nunca más seríamos conquistados ni conquistadores. Bueno, me gustaría compartirles un pequeño video, es un ejercicio audiovisual de un recorrido con imágenes que tuvimos en el estreno en presencia en la Ciudad de México en el 2021. Las imágenes que ustedes vieron desde que inicié esta ponencia fueron imágenes que se realizaron en tiempos pandémicos cuando hicimos el estreno de manera virtual. Y ahora voy a compartirles mi pantalla. Y bueno, como un pequeño homenaje a todo el equipo que colaboró conmigo, alemán, mexicano, quise plasmar aquí sus nombres para que queden en la memoria de los aparatos digitales o presenciales de los que nos acompañan de aquel lado de la pantalla. Voy a compartirles el video, permítanme, para terminar. Escucha un trueno. Un cometa surca el cielo. Mi destino. Miedo. Los abuelos lo afirmaron cuando naciste. No se pueden tocar. Alguien muere. El orden de lo sagrado es el mismo en donde eres España. No se ven, pero eso no significa fracaso ni el logro. La Pensaré duda en es el mi pasado. acción y mi existencia. Está en tu casa. Entre tanta oscuridad, Lo que está escrito en el las drama estrellas estaba se cumple. escrito. Ven. Y recordé que no hay derrota que el fuego no pueda consumir. Ich komme aus meiner Vergangenheit. Der Anfang meiner Familie, die ich in meinem Blut habe. Meine Kaste. Ich stamme von meinen Vorfahren ab. Die müde, aber sauber, nackt, aber strahlend auf dieses Plateau kamen. Ich bin Hernando. Sie nennen mich Hernán. Sie flüstern mir Fernand zu. Man nennt mich Fernando. Und sie nennen mich Tecutli, große Malinche. Tecutli Cortés. Ich bin Omar. Omar Guadarrama Aguirre. Se oye un lamento. Los de la ciudad están todos encima de los muertos. Es la agonía de un pueblo. La voz desahuciada de un canto que se apaga.
Cae la noche y los sonidos ya no son los mismos. Se escuchan detonaciones, trotes, relinchos y ese ruido inconfundible de los trajes de metal, de los largos cuchillos de plata y de la madera chocando. Se respira el hedor de la tortura. Tripas podridas, mierda, pólvora, humo, leña ardiente, carne quemada, sangre chamuscada. Los templos han perdido su esplendor. Las casas ya no tienen calor. Las flores que adornaban la ciudad están marchitas. Del canto de las aves ya poco se escucha. Han buscado otros lugares para anidar. Las sonrisas de los niños se han desvanecido. Basta, basta, basta. ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué me equivoqué? ¿En todo? En nada. Era inevitable. No se puede detener o desviar el curso de la vida. Este encuentro entre los hombres blancos y nosotros tenía que ocurrir algún día. Maldita la hora en que encontraron el camino. Malditos aquellos que nos traicionaron. Malditos todos. Maldito yo. Malditas palabras. Se oye un lamento. Cenizas. Bueno, es todo por mi parte. Quise mostrarles un poco de lo que hablé anteriormente a partir de un ejercicio audiovisual. Muchísimas gracias por su atención y cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Omar. Diana, bienvenida. Vamos contigo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias. Un placer estar en esta increíble mesa. Bueno, mi título de la ponencia se llama Teatro por la Memoria de la mendocina Susana Tampieri y su obra Cóndor. Para nuestro trabajo de investigación general realizamos una cartografía con 13 dramaturgas cuyanas donde se analizarán sus escritos elaborados en la postdictadura, entre 1998 y 2020, para observar cómo representan la dictadura argentina de 1976-1983 desde los trabajos teatrales de la memoria, los textos dramáticos que incluyen representaciones de la experiencia de la dictadura en el territorio cuyano. Es decir, seleccionamos, lo cual es mi trabajo de tesis doctoral, empezamos, en realidad este año, seleccionando 13 dramaturgas de la región cuyana en Argentina. Dado que observar una obra artística implica elegir un camino, y ese camino implica enfrentarse a nuestras decisiones de vida, estéticos, sensibilidad humana, crianza y opciones para disentir, entre tantas otras, es que también elegiremos un análisis de lectura y de interpretación que se adecue a dicha conformación y al territorio. En esta oportunidad, la región Nuevo Cuyo, que está ubicada en el centro oeste de la Argentina, abarcando tradicionalmente las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, y que se suman luego a la provincia de La Rioja dentro de la región. Acá sucede algo muy interesante, que las dramaturgas riojanas se siguen sintiendo del NOA, mejor dicho, dicen que como que no se sienten parte de la región Cuyo, y hay una impronta totalmente diferente en La Rioja con las otras 3 provincias. En esta región
Prevalece un relieve montañoso de escasa vegetación, con particularidades climáticas desérticas. Como actividad económica predomina la vinícola, siendo esta zona la principal productor de vino de Sudamérica. Es decir, están todos y todas invitadas a tomar un buen vino en la región cuyana. Invitamos a ustedes a situarse en el ángulo de nuestra mirada y así compartir las líneas epistemológicas que hemos seguido para construir esta ponencia a partir de abordar las producciones teóricas desde nuestras perspectivas, desde nuevas perspectivas que encontramos en el camino de lectura frente a este fenómeno tan particular. En esta oportunidad nos detendremos en el texto dramático de Cóndor de la mendocina Susana Tampieri. Hacemos una breve biografía de la autora, no a modo enciclopédico, sino a modo de presentar el cuerpo de la dramaturga y de cómo ella nos va haciendo transitar diferentes estados. Susana Tampieri, 2020, fue escritora, notoria, atea, feminista, traductora, dramaturga, con más de 50 años en el teatro. Nació en la ciudad de Vicente López, de Buenos Aires, luego se muda a la provincia de Córdoba, ahí sus padres se separan, y se formó intelectualmente en Córdoba. Córdoba queda en el centro del país, la provincia. Y con una beca de estudio de derechos en la universidad, con una beca se va a Estados Unidos durante el 54-55, y a su regreso retoma los estudios de derecho en la Universidad de Córdoba, y su militancia reformista a los 20 años participó activamente en la Revolución Libertadora, durante la cual transmitió boletines revolucionarios en la Radio Universidad. Bueno, así siguió sus estudios, termina sus estudios en abogacía, se diploma en traductora de inglés en la Universidad Popular Argentina en Córdoba, y se radica finalmente en Mendoza en 1963, cuando contrajo matrimonio con su colega y compañero de lucha Hugo Armando Estrella. Fue miembro activo de numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos y civiles. Ejerció la docencia media y fue directora de Cultura de la Municipalidad de Mendoza Capital en el 83-84. Fue cofundadora de la Campaña Nacional por el Aborto Legal en 2005. Entre algunas de las actividades tiene una carrera increíble, la cantidad de cosas y de organizaciones en las que participó. En una entrevista, Tampieri expresa, abro comillas, nunca tuve ningún problema vocacional, siempre supe que quería escribir, desde los 9 años, como mi primer cuento en mano, sentí que lo mío era la literatura, pero mi familia me enseñó que eso no iba a poder vivir, y tenía que estudiar una carrera para mantenerme. Así que estudié abogacía, pero mi militancia política me hizo desistir en ese mundo jurídico. Perla Salas de Lima en 2006. La entrevista. Como autora podemos destacar un abanico de textos en cuanto a problemáticas elegidas y su desarrollo, como así también a su resolución artística, con más de 30 textos dramáticos. La mayoría de ellos han sido puestos en escena en diferentes teatros de la República Argentina y varios han sido premiados. Argentina y en el exterior también. Susana está considerada por la generación que vivió el arte y la vida como compromiso, y de esta marca epocal no se ha desprendido. Fue una de las primeras mujeres que se animó con el género dramático en Mendoza y abrió el camino para que se desarrollara la dramaturgia femenina en la provincia, aparte también de Sonia de Monte y otras. Centrando nuestra atención en su texto dramático, el cual vamos a analizar, Cóndor, de 1998, recibió el premio a las tablas en la provincia de Mendoza. Posteriormente diversos grupos de teatro llevaron a escena en diferentes provincias del país, y Susana Tampieri lo traduce al inglés y en el 2002 estrena en Londres. La obra tuvo excelentes críticas y luego la directora de teatro, la dirección del Teatro Nacional Cervantes, le invita a dar una charla sobre Cóndor en el marco de la primera Feria del Libro en Cava 2003. Además fue invitada en varias oportunidades para que sus textos se llevaran en escena en el único teatro nacional que tenemos en Argentina, que es el Teatro Nacional Cervantes. La obra Cóndor, escrita en el periodo de la postdictadura, es decir, abro comillas, el conjunto de la actividad escénica y dramatúrgica de Argentina que se desarrolla a partir de la reconstitucionalización del país en 1983, en diferentes líneas estético-ideológicas y diversos circuitos, cierro comillas, Dubati 2003. A continuación,
focalizaremos un poco en el argumento de la obra. Es la historia de miembros de una familia, en Argentina le decimos tipo, papá, mamá, hijo, hija, el hijo no aparece en toda la obra, de clase media acomodada, que se han instalado en un barrio del que desconfían, temen por su seguridad. Entonces deciden contratar a una agencia de seguridad para que los custodien y protejan. El empleado designado por la agencia, que se hace llamar Cóndor, pasa a dirigir la vida de estas personas, coaccionándolos y al mismo tiempo creando por medios propios la situación de inseguridad. Este juego de humor y situaciones siniestras del personaje Cóndor comienza respetuoso y obsesivo con la seguridad de la familia, utilizando métodos extremos, y al momento que pasan los días, el personaje va teniendo cada vez más poder en la casa y su vínculo con la familia es más violento, agresivo, controlador de cada movimiento de cada personaje. Quisiéramos detenernos aquí, ya que hasta el momento la temática y problemática central podría ser un dilema entre la libertad y seguridad, el machismo y la violencia, no teniendo una conexión directa con la dictadura militar del 76 de Argentina, salvo el nombre de la obra, Cóndor, que después lo vamos a desarrollar más adelante. Pero desde la mitad de la obra en adelante empieza la autora a sembrar pistas, que podríamos decir, de dicha temática. Por ejemplo, Inés, el personaje de la madre, desde su inocencia, sin entender bien el trabajo de Cóndor, le pregunta, ¿cómo se considera usted? Y Cóndor, orgulloso, responde como un boina verde del asfalto, dejando entrever un primer comentario relacionado con los grupos militares. Otra de las frases que utiliza el personaje Cóndor y que en varias oportunidades repiten los integrantes de la familia son: la agencia los está protegiendo o nos está protegiendo. ¿Me entienden? Ya no estamos solos nunca más, el nunca más en mayúscula. ¿No es maravilloso? Nunca más solos. Nosotros velaremos por la seguridad de ustedes todo el tiempo. En los diferentes diálogos en el transcurso de la obra se pueden encontrar palabras que nos hacen referencia a la dictadura militar: teléfono pinchado, centro de estudiantes, mangrullos, cuerpos que sacan de otras casas envueltos en bolsas negras, ¿no? Y todo esto es interesante porque lo dice, lo pone en palabras Cóndor, y cada personaje de la familia después lo continúa repitiendo, ¿no? Hasta que en las últimas páginas de la obra, Cóndor lo dice claramente. Le dice a Inés: tenés un terrorista, por el hijo Lucas, que no aparece físicamente en la obra, sino llama por teléfono y golpea la puerta al final para que lo dejen entrar porque está siendo perseguido por las fuerzas militares. Andate comprándote un pañuelito blanco, le dice Cóndor. Y acá me quiero detener un segundito. Su expresión es sobre las madres de Plaza de Mayo que comenzaron a reunirse en dicha plaza el sábado 30 de abril de 1977 y la utilizaban como un punto de encuentro para organizarse y poder peticionar a las autoridades por sus hijos e hijas desaparecidos. Al principio permanecían sentadas, pero al haberse declarado el estado de sitio, la policía los expulsó del lugar. Luego, para identificarse como un grupo de peregrinación de Nuestra Señora de Luján de 1977, decidieron ponerse un pañuelo blanco en la cabeza. De esta manera surgieron los dos símbolos que las representan: las marchas todos los jueves a las 3:30 de la tarde alrededor de la Pirámide de Mayo y el pañuelo blanco en la cabeza. El supuesto final de la obra es escalofriante y sorprendente al mismo tiempo. Cuando pensás que el texto dramático va culminando, Cóndor está en el piso, golpeado en el suelo, e Inés yéndole a abrir la puerta a Lucas, a su hijo, la dramaturgia plantea en las didascalias que las luces del escenario se prenden. Los actores y actrices empiezan a discutir entre ellos si es que Lucas o Cóndor deben vivir o morir. Proponen un final esperanzador, o cómo sería, entre otros finales. Es decir, ahí empieza una discusión, bueno, no, a ver, ¿cómo tiene que terminar esta obra? Y de golpe hay un apagón, con voz en off, y que dice a los y las espectadoras que están ahí: nadie se mueva, se quedan exactamente donde están, esta sala está rodeada. Todos los aquí presentes están identificados y fichados. Los personajes abandonarán la sala con las manos en alto. Cenital ilumina a los actores que bajan del escenario en fila india con los brazos en alto. Aconsejamos no moverse de su sitio. Los estamos filmando.
Conocemos sus rostros. Cualquier actitud de apropiación o desaprobación será interpretada como complicidad y hará constar en los legajos personales: prohibido aplaudir, prohibido opinar, prohibido disertir, prohibido, prohibido, prohibido. Cierro comillas. Este recurso aparece al principio de la obra con unas voces en off que los actores y actrices se preguntan si están preparados para comenzar la obra. Y al supuesto final lo retoma, dejando al espectador o espectadora sorprendido del recurso, realizando un giro inesperado e introduciéndonos a otra zona simbólica y escalofriante, donde cada palabra traspasa, desespera y hace recordar la dictadura militar del 76. En el libro Los trabajos de la memoria de Jhelin, en 2002, explica algunas herramientas para analizar los sentidos del pasado a través de una rigurosa investigación sobre las memorias y la representación política en el cono sur de las décadas de 1960 y 1980. Abro comillas. Las memorias son procesos subjetivos e intersubjetivos, anclados en experiencias y marcos institucionales, con sus recuerdos, silencios y olvidos. Son siempre plurales y en general se contraponen o entran en conflictos unas y otras. Cerro comillas. Jhelin nos muestra cómo se genera una dimensión colectiva y expansiva de la memoria, y las memorias que habilitan el lugar de nuevas lecturas y apropiación de un proceso que no es cristalizado ni estático. Otro concepto nuevo muy interesante, el cual me parece maravilloso, que es el de reespectador, enunciado por la mexicana Diane Kent en 2019, donde sostiene que el teatro se mueve en un tiempo no cronológico, en un kairos que necesariamente pone al espectador o espectadora de sensorialidad memorizada, a expectar en un tiempo sin tiempo. Hay un mecanismo de evocación, de empatía sensorial con algo que está mirando, por lo tanto, si ya tiene un registro que ha regresado al momento de la marca, en otras palabras, está respetando, mirando y reverberando a partir de una sensorialidad inscripta, ya en su cuerpo, por lo que va decodificando en su fluir continuo sin obstáculo. No puedo dejar de pensar, de ponerme en el lugar de espectadora al momento de leer, no tuve la posibilidad de ver la obra en vivo, y de sentirme en ese espacio, y qué pasaría si se apagaran las luces y empezarían estas voces militares a decirme lo que no puedo hacer, que estamos todos registrados, etc. Bueno, la obra continúa con dos monólogos, se prende la luz de golpe, y continúa como si nada, con dos monólogos de miedo de Martín, el padre, y de Inés, la madre. La misma autora le pone monólogos de miedo, y a continuación la escena se desarrolla que Cóndor se va a vivir a la casa de la familia, y cada integrante volviendo a su rutina cotidiana. Nos parece interesante detenernos en el personaje Cóndor, en primer lugar aceptando la convención que propone el binarismo teatral de al adentro y el afuera. Y cabe aclarar por qué pararnos en esta perspectiva de mirada, ya que al tomar la variable afuera y adentro, notamos que coincide con la noción ancestral de lo que sucede adentro, pertenece al ámbito de supuesta seguridad, mientras que lo que sucede afuera es la inseguridad, el peligro. Pero el que viene de afuera termina siendo el peligro que ingresa a la casa, y se termina viviendo, ¿no? El personaje Cóndor viene a la casa a brindar seguridad a la familia, y lo que provoca es una enorme inseguridad, miedo, violencia dentro de la casa, humillando a los tres personajes de diferentes enfoques. Volviendo al personaje. ¿Sí? Diana, ahora, disculpa, es que tenemos que ir terminando porque estamos atrasados con los otros dos panelistas. Perfecto, genial. Redondeo acá lo último, que me parecería muy importante. Con esta propuesta, la dramaturga propone señalar varios acontecimientos sucedidos en la dictadura militar de la Argentina. Uno de ellos es el Plan Cóndor, también conocido como Operación Cóndor, y fue una campaña de represión política y terrorista de Estados, respaldado por los Estados Unidos, que incluía operaciones de inteligencia y asesinatos de opositores. Después, por último, quiero comentar, entendemos entonces que se le da entidad a un hecho político y social, y se le hace existir a través de formas particulares de abordar los fenómenos de percepción y de expresión, formas liminales y voces encarnadas en escritos casi como los fantasmas
que algo nos quieren contar. En este caso, en la obra de Susana Tampieri, en lugares que reconocemos, en lugares de las memorias. Este trabajo nos propone rescatar la obra teatral Cóndor, de la autora mendocina, en la cual propone la transformación de los artistas en mediadores, y voz de aquellos y voz de aquellos a quienes les fue negado el derecho de contar, visibilizando y rescatando la memoria e identidad como un trabajo que se volverá imprescindible, no solo como un modo de reafirmar el nunca más, sino como homenaje y memoria a los que fueron privados de voz. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, Alberto es quien sigue a continuación, quien además es la segunda vez que participa en este congreso. Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias, un verdadero gusto, un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Comienzo la ponencia, la lectura de la ponencia, denominada Fantasmagorías y fantasías desbordantes de escenificación, memoriales y metaversos. 1. Ausencia y distancia. Los escenarios son lugares apartados del mundo. Si están demasiado cerca, no son escenarios, sino aparadores. En el teatro no, entre el lugar donde los actores se colocan la máscara, misterio de la encarnación, y el escenario, el lugar de las visiones, existe un pasillo, un pasaje angosto que representa un puente o un camino, ambos lo suficientemente alejados para permitir la conversación con espíritus o fantasmas. Los teatros isabelinos fueron construidos al lado del río Támesis, en la orilla contraria a la ciudad, más próxima a pantanos propicios para el crimen y la peste. El río, como un pasillo navegable o un puente sobre los infiernos, alejaba el tablado para la materia de los sueños. La condición de lejanía del escenario lo hace forma del destierro, donde las leyes de la ciudad son una vana retórica. Pero las ciudades devendrán en naciones y la retórica del espíritu de las leyes normará los estados de la modernidad ilustrada, donde la máquina social anhela que toda lejanía sea convertida en polea o palanca, engrasada por la liquidez de los conceptos y la fluidez de las definiciones. Racionales serán los nuevos muros de las ciudades, vitrinas de la edad adulta de la ilustración. Fuera de su resguardo aúlla la infancia de los buenos salvajes con su inocente amoralidad y su violencia lúcida. Pero la ilustración es acto de fe y toda fe requiere expandirse, reclutar creyentes, salvar almas. Por ello, los alejados y los salvajes escenarios deberán ser convertidos también para el juicio final del progreso y de la historia. La sobriedad de madurez será su fe en la estética, que como toda mayoría de edad ilustrada conllevará los derechos y obligaciones de la ética, el humanismo y la belleza, alcanzando el nobilísimo título de artes escénicas. Por ello, Alfred Jarry, al iniciar la parodia de la historia que después militarizaremos como vanguardia, debe proclamar primero la patafísica, distanciamiento con Kant y la ilustración, para que luego Artaud, Cantor o Grotowski puedan alejarse de regreso a las catacumbas o a las tierras tarahumaras. Pero las cruzadas ilustradas de la estética no se interesaron por todos los escenarios. Otros fueron dejados para el mercado o el espectáculo, que los convirtieron en aparador como acaparador de fantasías al centro de los centros comerciales. Pero las ciudades tienen barrios como sótanos inundados donde huele el matadero, el hospital psiquiátrico y la carpa de los fenómenos de circo, ignorados por la alta y la baja estética. Al borde de la supervivencia, los escenarios no estéticos producen alejamientos a los órdenes de la vigilia de la razón, del sueño y de la alucinación, llegando hasta los hechos irrefutables del hambre y la desesperación en los saberes concretos del dolor de la carne. Ahí forman umbrales, zonas de indefinición como desagües por donde la asepsia civilizatoria realiza sus lavativas de conciencia y conveniencia. Ahí donde esas fugas deben darse, donde hay que poner afuera, se bordan y se desbordan los escenarios. En esta ponencia nos ocupan dos escenarios en tanto umbrales, cuyos alejamientos radicales respecto a la ley se han propagado recientemente. Los primeros son los memoriales, reclamados por la sociedad civil
en espacios como antiguos sótanos, comisarías o edificios públicos utilizados como cárceles clandestinas y centros de detención, tortura y desaparición. Los segundos son los metaversos, como espacios-tiempos virtuales construidos en Internet. Su contraposición y quizá la disonancia de vincularlos pretende mostrar algunos aspectos de las fuerzas constitutivas de los escenarios y sus desbordamientos. 2. Memoriales. En su fundamental ensayo, ¿pueden hablar los subalternos? Gayatri C. Spivak piensa las posibilidades reales que tienen los sometidos por el poder saber, de hablar y de ser escuchados. La conclusión a su ensayo es que el subalterno, ya sea migrante, empleado, estudiante o incluso el infante en su familia, debe callar si desea sobrevivir. Su habla será callada con el imperativo categórico de la violencia. Hazlo como si este callar debiera ser la norma para todos los que se atreven a hablar. La forma más radical del poder para callar es la desaparición, simbólica y real. Evitar toda posible respuesta del subordinado, incluso la réplica final y contundente del cuerpo masacrado y muerto. Los lugares donde estos imperativos categóricos de poder se ejecutaron son disputados por el aparador de la política, la estetización del museo y la conversión en memoriales como escenarios, umbrales. A diferencia de los aparadores, que intentarán producir desde ellos algún beneficio, rentabilidad didáctica o espectáculo, el escenario los aleja hacia la dolorosa encarnación de lo impensable. Para ello colapsa la capacidad de contención del espacio-tiempo. Asumido normalmente como formato de los acontecimientos humanos, el escenario evidencia su normativo uso cultural y su legislación simple que ya no puede contener la intelección de lo brutalmente desaparecido. En aquellos lugares no hay posibilidad de redención, ni filosófica, ni religiosa o de Estado, solo el vacío negro y abierto como las fosas que no se cavaron. El memorial rompe así las lógicas de ubicación como cruce de referencias. Quienes se colocan dentro de él se dislocan en el simultáneo del estoy debajo de aquellos nombres, sobre esta nada, bajo estos restos, detrás de los que no están, perdiendo también toda relación con el tiempo en la simultaneidad del antes de ese disparo, después de aquel acallamiento, ahora que sigue sucediendo. El memorial es el escenario donde se evidencia la desaparición de toda posibilidad de la ley. La justicia argumenta la restitución del orden y la reparación del daño en lo real. El escenario memorial muestra que ya no hay espacio en tiempo donde restituir. Solo queda ese lugar hueco como un clavo vacío en la frente del mundo. Encarnando la réplica de los desaparecidos, desaparece el espacio-tiempo mismo en una suspensión infinita. Tampoco el tiempo tendrá ya su muerte. Será inconcluso por siempre. Las dos desapariciones se contraponen como espejo contra espejo, vacío contra vacío, escenario contra escenario sin butaquería intermedia. El ser, ese concepto que fundamenta Occidente, se muestra como un error. No es ya la categoría más sutil. Aún hay otra de menor densidad donde debemos fundamentar la existencia, en aquello que fue sacado de lo real con las técnicas del horror, pero que es una latencia perceptible, viva y concreta. Evidencia de que las categorías con que nombramos la vida, la muerte y lo desaparecido aún no están completas y esa incompletud permanecerá por siempre. 3. Metaversos. Aquel estado de hiperreproductibilidad virtual de inicios de siglo ha mudado rápidamente en una hiperalgoritmización. El flujo libre de las imágenes infinitas en la Internet que tanto preocupaba a los posmodernos ha pasado a ser un continuo organizado que produce ganancias para gigantes tecnológicos. El caos ha perdido su inocencia y su libertad. Lo inconmensurable es rentable. Las antiguas utopías cyberpunk son ya estética o mercado. El aparador buscador de Google es omnisciente y omnipresente. Dios ha muerto, pero ha resucitado. Los metaversos surgen como escapatorias a los panópticos de gusano infiltrados en la Deep Web. Intentan resguardar las zonas libres de toda ley y por ello propicias para la fundación de escenarios. Máxima distancia posible a lo real sin salir de casa, donde la fantasía puede ejercerse sin límite bajo insurrección de privacidad. El que piensa duda, el que fantasea cree poseer la verdad. La verdad es así efecto de la fantasía, no del conocimiento.
Las facultades internas exaltadas en el Renacimiento por Alberti, Ficino o Durero han demostrado ser más necesarias para el metaverso que el conocimiento de Kant, Hegel o Marx. Si el memorial abre el umbral al dolor impensable, el metaverso abre la posibilidad de la desaparición de la identidad, abriendo un placer fantaseado sin consecuencias. Las leyes del sujeto, esa figura central de intelección en Occidente, quedan suspendidas, desaparecidas. El espacio-tiempo también aquí ha sido rebasado. Al igual que el memorial, el metaverso puede ser aparador o escenario. Su centralidad para las empresas tecnológicas y para el gobierno chino refleja que conocen bien que quien sea capaz de proveer las fantasías será la nueva divinidad Estado, la nueva divinidad mercado, jueces y dueños de la ley estetizada. Los escenarios intentan burlar y parodiar, quizá patafísicamente, estas nuevas divinizaciones. Existe un prejuicio que asocia los escenarios con formas primitivistas, los vincula a los orígenes de la construcción social, a la asamblea en la fogata, pero estos son en realidad procesos de la genealogía de lo moral y lo social, por ello, de la ley. El escenario, por el contrario, es su alejamiento, una forma psíquica de posterior aparición en la cultura que produce la incertidumbre móvil, la suspensión de lo pensable, los caleidoscopios de variaciones de lo que existe. El metaverso convertido en escenario evoca facultades de la conciencia que son riesgosas para el Estado, porque manifiesta aquello que aún no debe ser introducido a lo real, porque colapsaría la ley en sus muros virtuales, ampliando lo real más allá de su contención posible de espacio-tiempo. El escenario es el metaverso en la afirmación resultante de la suma de Bartleby con Hamlet. Preferiría no ser. Cuarto, superstición y supervivencia. Todo Estado-nación cree en fantasmas y es supersticioso. Las apariciones rondan la historia nacional y predestinan el augurio de los crímenes de Estado. Celebraciones cívicas que producen comunidad y sentimiento de pertenencia. Pero sus escenarios fuerzan el recordatorio de sus ausentados y sus expulsados. Si la estética es ese acto desinteresado definido por Kant, los escenarios muestran que esta definición debe corregirse. El verdadero estado desinteresado no es el estético, sino el estado que aplica la ley. En la ética hay interés, en la estética hay interés mercantil. El Estado de Derecho se ha delustrado en un estado estético, un aparador vacío de ley que se define en una imagen de horror místico. La ley estética es un vacío esférico cuyo centro se halla en todas partes y su circunferencia en ninguna. La antigua distancia se ha perdido. Hay centro en todos lados, desde el centro comercial al centro de desapariciones. Los escenarios están junto a los aparadores, reales o virtuales, cercanos y cercados por los últimos focos de la subversiva guerrilla de la privacidad. Memoriales y metaversos son la supervivencia del antiguo oráculo y del eterno enigma, donde quien los habita se sabe puente, pasillo o río, donde convergen y conversan las fantasías de los fantasmas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Alberto. Bueno, para finalizar esta mesa vamos a darle la bienvenida a Lucero. Gracias. Gracias desde Perú, además, y buenas tardes. Es muy bacana esta oportunidad de estar juntos. Mi ponencia tiene como nombre Pata de León, recetas escénicas para acuerpar archivos de la memoria culinaria sobre la inmigración china al Perú. Quiero partir de una palabra que ha sido clave dentro del proyecto de Pata de León, y es la palabra recetas, como aquellas estructuras escritas, orales o corporales que guardan procedimientos, listas, temporalidades, pero sobre todo son una memoria de los afectos. En una receta familiar e incluso en una de nuestra culinaria nacional hay una colectividad que bulle y que es capaz de traspasar fronteras y tiempos y también unirlos. Desde esa idea de las recetas como constelaciones de sujetos, espacios, tiempos y afectos quisiera partir. La inmigración china al Perú fue una de las más grandes y se extendió por casi todo el territorio nacional. Fuera de este, también desde el norte en Estados Unidos, México, Cuba y distintos países de América del Sur llegaron los chinos. Sin embargo, en países como en el Perú, la historia de esta inmigración
a pesar de haber sido una de las más numerosas, no aparece en los libros de historia, sino como una anécdota vinculada con la servidumbre de los chinos en las plantaciones de algodón o de azúcar o la extracción del guano. Donde sí aparece la presencia de lo chino es en el repertorio culinario a través del chifa, comida que tiene como base los insumos y preparaciones chinas y que es parte del emblema culinario nacional. La comida china y el chifa fueron esos sabores con los que crecí, pero no los vinculé con mi apellido ni con mi memoria familiar, sino hasta cuando fui mayor y vi a mi mamá hacerse cada vez mayor. Cuando le pregunté a ella sobre nuestra historia familiar, no recordaba mucho y tampoco teníamos a quién preguntar, pero ella sí recordaba recetas y supe que allí podía encontrar algunas respuestas. Así, entre el 2020 y el 2021, en medio de la pandemia, nació Pata de León, un documental escénico en formato audiovisual creado con la Terminal Colectivo, grupo de creación e investigación del que formo parte. Juntos decidimos abordar el proceso de la inmigración china al Perú desde biografías de descendientes que tuvieran como foco la memoria culinaria. Nos acercamos a familias chino-peruanas o tusanes, como algunos nos llamamos, y a través de sus memorias sobre los espacios alrededor del acto de comprar ingredientes, cocinar y comer, así como utensilios de cocina, fotos, canciones, cartas y objetos diversos, realizamos 10 episodios de formato audiovisual donde contamos cómo sus historias, sin conocerse, se entrelazan y dan cuenta de lo que significó hacerse de un lugar para vivir en el Perú y lo que significa seguir haciéndolo ahora en un espacio donde la discriminación sigue presente. En el proceso de investigación y creación, nos dimos cuenta que uno de los elementos más relevantes eran los archivos familiares y que estos reunían materialidades diversas, entre ellas los archivos de la memoria del sabor. ¿Cómo podríamos dar cuenta de esa memoria, compartirla desde un convivio tecnomediado? Vimos que era necesario abrirnos al archivo culinario y entrar en contacto con aquello que convocaba y que podía ser concreto, como los ingredientes de las recetas, y a la vez efímero, ya que una vez que estos se transforman, se vuelven alimento y viajan por el cuerpo de las personas. Con ello, tejen redes de memorias que pueden atravesar generaciones. Nuestra tarea entonces era escenificar esa memoria del sabor, y esto implicó crear estrategias para acuerpar dichos archivos y desde allí crear experiencias donde los participantes también acuerpen ese ser con y para el convivio desde la distancia. Una de esas estrategias fue el diálogo con lo no humano, a partir de darle un lugar central en la dramaturgia a los ingredientes. Por ello, decidimos que cada capítulo tendría como eje algún ingrediente que forme parte de las recetas de las familias con las que compartimos y que tengan correspondencia con la memoria culinaria nacional para establecer vínculos con los y las espectadores. Explorar en la materialidad de ingredientes como el arroz, la salsa de soya o sillao, los fideos, verduras como el pak choi, el choy sam, los hongos, las estrellas, la canela china, entre otros, nos permitió darnos cuenta que los ingredientes migraron junto con las personas, acompañando el asentamiento en el nuevo territorio. En sus memorias de migración estaban los ingredientes como una especie compañera, como diría Donna Haraway en su libro Seguir con el problema. Este desplazamiento de la mirada desde lo no humano nos reveló una manera u otra de acercarnos a las historias de los sujetos que también fueron discriminados y desplazados y cuyas historias fueron silenciadas. Desplazar nuestro lugar de enunciación para que los ingredientes y los objetos, los archivos, digan de sí, y así tomar en cuenta la barrera lingüística que tuvo la población china para su asentamiento e incorporación a la ciudadanía. También nos permitió mirar el territorio desde los lugares donde los ingredientes fueron sembrados o comercializados, y eso nos reveló nuevos paisajes o nuevas maneras de mirar. Así, a partir de la propia materialidad de los ingredientes, creamos paisajes que nos remitieron a las sensaciones que despliegan las memorias de migración: soledad, precariedad, nostalgia y silenciamiento, pero también solidaridad, creación de nuevos vínculos y esperanza. De este modo, la escenificación
significó una forma de escritura a través de imágenes y sonidos, donde jugar a que lo micro se volviera macro y nos revele detalles en los que no reparamos en la cotidianidad. Por ejemplo, ahondar en la memoria del ingrediente desde las nervaduras de una hoja de choisam o las puntas dentadas de una pequeña estrella china. Eso también nos pedía entrar en diálogo con ingredientes cuya memoria se actualiza a través de los años, en esos tiempos geológicos, como los llama Shada Hilarios. Y así como estos ingredientes tienen una materialidad muy concreta, también se transforman en el acto de cocinar. Por ello, la escenificación de los infraleves de la memoria culinaria fueron un punto de referencia importante, ya que nos conectaban con lo efímero, y eran estos detalles los que afloraban en las historias familiares cuando ellos querían contar sobre esta memoria de la migración. Los archivos, como señala Diana Taylor, son ese lugar autorizado, así como objetos y prácticas. Y si bien podemos remitirnos a esa definición con documentos y objetos cuya materialidad es concreta, la memoria del sabor desplaza los lugares autorizados, hace emerger, a su vez, otros lugares y sujetos. Se archiva en nuestra memoria corporal y son tanto objetos como sus infraleves. El olor del arroz recién hecho, sin sal, el golpe de dulzor de la salsa de soya o sillao que queda en la punta de la lengua, el humo que sale de la vaporera al abrirla, la canción que cantaba el cuncún abuelo al mover el guiso en una olla. Sabores, olores, texturas y sonoridades, todas ellas efímeras pero presentes aún en los cuerpos de los descendientes. La memoria del sabor es una práctica que selecciona, organiza y conserva dentro de nuestros cuerpos, y así crea continuidad en el tiempo. Era a partir de los infraleves que aparecían papá, mamá, abuelos y abuelas, y también los ancestros y ancestras que nunca conocimos. Cristina Rivera Garza se refiere a la escritura como el acto de producir presente, y considero que en ese sentido la escenificación fue una manera de hacer presentes a los ingredientes, los infraleves del acto de cocinar y comer, para dar cuenta de esa memoria del sabor. Por ello, hacer presente significó acuerpar. Para Daniela Arrea, el acuerpamiento es hacer comunidad, es hacer palabra que abraza, es abrazar acuerpando todos los cuerpos que no están. En escena, el acuerpamiento implicó hacer comunidad, lo que significó encontrar cómo en las memorias de migración la convivencia de lo humano con lo no humano crea redes vitales de supervivencia. En Pata de León, las memorias de las personas aparecen por medio de sus testimonios, a la par que las memorias de los ingredientes y del territorio aparecen por medio de los paisajes que pueden convocar desde su propia materialidad. Así, cada uno desde su materialidad acuerpa. Desde allí, esta escenificación proponía una forma de convivio que justamente nos permitía jugar con la memoria del sabor de los espectadores y espectadoras, y a partir de ello, ser con y para el convivio. Ser con y para el convivio porque estoy allí, aunque a la distancia, y la memoria del sabor viaja por nuestros cuerpos y se prolonga en nuestra carne que algún día recordará. Soy testigo de lo que resuena en otros y en mí a través del humo que sale de una olla o el crepitar de verduras dorándose en una sartén. Estamos unidos y junto con nosotros y nosotras, los que ya no están y recordamos, o aquellos que jamás conocimos. Si el convivio es algo efímero, tan efímero como el acto de cocinar o comer, es también un acto alquímico y transformador. El convivio queda resonando en nuestros cuerpos, como señala Didan Weekend al referirse a la experiencia del espectador. Esa es su nueva vida. En el caso de Pata de León, nos permitió adentrarnos en las memorias de los y las espectadores desde el tejido sutil, casi invisible e íntimo de las acciones cotidianas que nos permiten seguir vivos y nos conectan. Así, las prácticas culinarias configuran un archivo efímero que convoca y corporiza sujetos desplazados, la huella del territorio y el lugar de los ingredientes mismos. En ese sentido, puedo considerar que los archivos en que se organiza la memoria culinaria actúan, como señala Foucault,
como ese sistema de transformación simultánea de pasado, presente y futuro, y que al ponernos en escena, poetizamos esa experiencia en nuestros cuerpos para restituir colectivamente sabores, olores, texturas que nos constituyen. Del mismo modo, la presencia de lo no humano en escena nos convoca a entrar en contacto con materialidades diversas que pueden revelarnos lecturas de la historia a contrapelo. Lo no humano como testigo nuestro, y nosotras como sus testigos, para generar vínculos con tiempos geológicos que nos sobrevivirán. Es desde ese acompañamiento interespecie que nuestro lugar de enunciación se desplaza y también que el diálogo se expande para incorporar otras memorias. Quisiera terminar compartiendo un extracto de uno de los capítulos de Pata de León. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucero. Vamos a dar entonces la mesa por finalizada. Lucero, Diana, Alberto, Omar, muchísimas gracias por habernos acompañado.